navideña. Estamos actualmente en la serie Al Maestro con gratitud. Estamos hablando de la importancia de la gratitud, de tener una actitud de gratitud. Y hoy vamos a continuar con esta plática que hemos estado teniendo durante todo este mes de noviembre. Y yo me dio un poco de curiosidad y comencé a buscar en el internet cómo se dice gracias en diferentes idiomas. Y escogí nada más 14 idiomas, cómo se dice gracias en diferentes idiomas. En inglés, thank you, thanks, ¿sí? En francés, merci. O muchas gracias sería merci beaucoup. ¿Sí? Italiano, grazie. Y creo que le tienes que hacer así, grazie. En japonés es domo arigato. Y así bien golpeado, domo arigato. Sí. En chino, creo que son dos formas. Xishe. ¿Cómo? Noche. Es que somos de Chihuahua. O también dogedaoye. En alemán, danke o danke sehr. En tailandés, en ruso, a ver, voy a intentar en tailandés. Kopkun kakma. Hablan, no. Entonces la pronunciación fue perfecta. En ruso es pasiva. Coreano, gamsapnida. Islandés, tak. En hawaiano, mahalo. En hebreo es Torah. En griego es efharisto. Y en español es gracias. Pero yo creo que en español hay otras maneras de decir gracias. No solamente gracias, decimos gracias, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué más dices tú para decir gracias sin decir gracias? ¿Qué más dices? Te lo agradezco. No, ya dijimos gracias. Yo sé que dicen, eso estaba machín. ¿Sí o no? Eso estaba todo dar. Te debo una. ¿Sí o no? ¡Chévere! Te regalan algo y dices, ¡chévere! Hay muchas maneras para expresar tu gratitud, para decir gracias. Y eso me puso a pensar. ¿Cómo le dices gracias a Dios cuando Él hace algo para ti? Hoy vamos a ver algo que tal vez no habías pensado, que esta es una forma de decirle gracias a Dios cuando Él hace algo a favor tuyo. Pero hoy vamos a ver un suceso en el ministerio del Señor Jesucristo que creo que nos va a dar una idea diferente de cómo podemos expresarle gratitud a Dios cuando Él hace algo a favor de nosotros. De hecho, la idea principal del mensaje de hoy, ahorita esto es todo el mensaje resumido en unas cuantas palabras. Pon atención, esta es la idea de este mensaje. Fíjate bien, expresas gratitud cuando compartes generosamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Expresas gratitud cuando compartes generosamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para desarrollar este mensaje quiero que me acompañes en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Todo lo que vamos a leer va a aparecer aquí en las pantallas o me puedes seguir en la aplicación de Westover o en tu Biblia. Lucas, el capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Ahora déjame darte un poco de contexto. El Señor Jesucristo ya tenía un poco de tiempo ministrando según la línea de tiempo de Lucas. Ya había sido bautizado, ya había llamado a algunos de sus discípulos, ya había enseñado a las multitudes, ya había obrado algunos milagros. Aquí donde vamos a leer en Lucas el capítulo 8 había pasado algo espectacular, algo milagroso, porque Jesús iba con sus discípulos en una barca cruzando el lago de Galilea, cuando de repente se soltó una tormenta. Sin embargo, Jesús se paró en medio de la tormenta y dijo paz, y todo se tranquilizó. Y entonces después de eso Jesús llegó al otro lado del lago de Galilea
llegó a su destino y vamos a ver qué pasó al instante que Jesús llegó al otro lado del lago de Galilea. Y realmente voy a comenzar a leer en el versículo 27. Dice de la siguiente manera: al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Después habla del demonio y en el versículo 29 el demonio se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Ahora, yo he predicado sobre este pasaje múltiples veces. De hecho, nada más al comienzo de este año, pero yo sigo aprendiendo y descubriendo más cosas de este pasaje. Y lo primero que quiero que veamos es lo siguiente: fíjate la condición de este hombre que estaba poseído por estos demonios. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta de la condición miserable de este hombre. Por ejemplo, dice en el versículo 27 que hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Es decir, que este hombre andaba por ahí desnudo, y eso me pone a pensar, qué vergüenza que lo vean a uno desnudo. Y aparentemente este hombre tenía ya mucho tiempo de no vestirse, de estar desnudo, y todos los que pasaban por ahí donde él estaba lo veían. Qué vergüenza, qué pena. No solo eso, pero también nos dice que tampoco vivía en una casa. Eso yo entiendo que no vivía con su familia. Yo no sé si era casado, me imagino que sí, pero no vivía con su familia, no estaba con su esposa, no estaba con sus hijos, no estaba con sus padres. Vivía allá afuera, solo, no vivía en una casa. De hecho, yo me lo imagino de la siguiente manera, que él vivía como un animal, no vivía en una casa. También nos dice, y esto para mí es tal vez lo más triste de todo esto, de su situación, vivía en los sepulcros. ¿Quién de aquí se atreve a ir al Camposanto de noche? Sabemos que no hay nada, ¿verdad? Sabemos, pero yo nunca he visto a nadie visitando a un ser querido de noche. Como que no sé, da escalofrío, no sé, ¿verdad? Este hombre no es que visitaba los sepulcros, él vivía en los sepulcros, rodeado por la muerte. Es donde este hombre vivía. También dice en el versículo 29 que el demonio se había apoderado de él muchas veces y lo arrastraba a lugares solitarios. Fíjate qué incapaz, qué indefenso estaba este hombre, que una fuerza diabólica que estaba dentro de él, que lo había poseído, lo arrastraba a lugares donde él obviamente no quería ir. Y aún así, personas de la ciudad donde él vivía trataban de ayudarle. Le querían echar la mano, y ahí dice que le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia. Y me imagino que estas personas lo hacían tanto para ellos, sí, para asegurarse del peligro, que no los fuera a dañar, pero también para él, para tratar de ayudar a este hombre. Y en fin, lo que vemos de la situación de este hombre es que este hombre estaba totalmente indefenso contra el poder de este demonio que lo había poseído. Y aquí es donde llega Jesús. Y me doy cuenta de lo siguiente, que este hombre, no te me vayas a ofender, por favor, pero este hombre nos representa a cada uno de los que estamos aquí en este momento. No estoy diciendo que estamos poseídos por un poder diabólico, no, pero este hombre nos representa a cada uno de nosotros antes de nuestra vida con Jesús. Este hombre nos representa antes de nosotros tener un encuentro con Jesús. Fíjate nada más, sin Jesús la vida está dominada y está bajo el poder del pecado.
Y no estoy diciendo que estás poseído por un demonio, pero la Biblia sí nos enseña en diferentes lugares, diferentes porciones de la Biblia, que una persona que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo vive bajo el dominio, bajo el poder, bajo la autoridad del pecado. Este hombre nos representa a cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas que dijimos que este hombre hacía mucho tiempo que no se vestía? Andaba desnudo por ahí. Y es lo que hace el pecado. El pecado te lleva a hacer cosas que tú nunca pensabas que harías, cosas que después te dejan en vergüenza y con pena. ¿Te imaginas este hombre que tal vez de vez en cuando regresaba en su sano juicio y se daba cuenta que estaba desnudo y decía: qué vergüenza, ¿a poco todos me vieron así? Es lo que hace el pecado. ¿Acaso tú en tu vida, antes de conocer a Jesús, no hiciste algo que ahora, al recordarte de ese suceso, le haces así? Ay, trágame tierra, qué vergüenza. Oh. Es lo que sucede a una persona que está bajo el dominio y el poder del pecado. Te lleva a hacer cosas que tú nunca te imaginabas que podías hacer. Te lleva a una vergüenza. Dice también que este hombre no vivía en una casa y estaba apartado de todo el pueblo. Estaba apartado de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus padres. Y es también lo que hace el pecado. El pecado crea una brecha. Una brecha entre los seres humanos. Porque fíjate bien, cuando estás bajo el poder y el dominio del pecado, no estás bien con Dios, con la relación principal que tu alma desea y anhela. Y cuando estás bajo el dominio del pecado, no estás bien con Dios. Y cuando no estás bien con Dios, es muy difícil estar bien con los demás. Porque hace falta algo en tu vida, hace falta Dios, que Dios esté en tu vida. Y cuando hace falta Dios en tu vida, cuando hay ese hueco y ese vacío en tu vida que solamente Dios puede llenar, siempre vas a tener problemas con los que están alrededor de ti. Siempre vas a crear una brecha entre ti y las demás personas. Fíjate, este hombre nos representa a nosotros. Dice que vivía en los sepulcros. Y déjame decirte que la persona que está sin Jesús, y cada uno de nosotros, antes de tener nuestro encuentro con Jesús y rendir nuestra vida a Él, vivíamos en una muerte espiritual. Estábamos muertos. Sí, hacíamos los movimientos. Sí, nos preguntan cómo estás y damos la sonrisa y dices: sí, estoy muy bien, que me va a vivir la cosa. Pero por dentro estás muerto espiritualmente. Aparte de Jesús, estás viviendo una muerte espiritual. Este hombre nos representa a cada uno de nosotros. Así como este hombre vivía en una miseria, una persona que no tiene a Jesús en su vida vive una miseria espiritual. Este hombre nos representa a nosotros. Y yo sé, no nos gusta pensar que un endemoniado, alguien poseído por el diablo, por un demonio que anda por ahí desnudo, apartado, no nos gusta pensar que este hombre nos representa a nosotros. Pero esta es la verdad, que aparte de Jesús, cada uno de nosotros vivimos bajo el poder, el dominio, la autoridad del pecado, sin esperanza, sin salida, sin escape. Pero entonces llega Jesús a la escena. Y cuando Jesús llega a la escena, siempre hay esperanza. Porque leemos que después de que Jesús llegó, tuvo este encuentro con el hombre, con autoridad, Jesús echó fuera a los demonios que estaban en este hombre. De hecho, los demonios le rogaron a Jesús, reconocieron la autoridad de Jesús y le rogaron: no nos destruyas, ¿qué vienes a hacer aquí, Jesús, Hijo de Dios? Y con autoridad Jesús echó fuera a estos demonios de este hombre. De manera impresionante, de manera impactante, porque nos dice la Biblia que allí enseguida, no muy lejos de donde estaban estos hombres y este hombre endemoniado, no muy lejos de ahí estaba una manada de cerdos. Y los demonios le pidieron permiso a Jesús: Jesús, déjanos entrar a esos cerdos. Y fue precisamente lo que sucedió.
Y cuando los demonios entraron a estos cerdos, dice la Biblia que estos cerdos se arrojaron del precipicio y cayeron en el lago que estaba allá abajo y se ahogaron. Fue algo impactante, algo impresionante cuando Jesús ejercitó su autoridad. Ahora, después de eso, se arrojaron los cerdos, se ahogaron en el lago. Fíjate lo que sucede enseguida en el versículo 34. Dice así: al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Ahora, fíjate. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Vieron un cambio no gradual, no vieron un cambio pequeño en este hombre. Recuerda que este hombre vivía entre los sepulcros, vivía desnudo, hacía mucho tiempo que no se vestía, no lo podían sujetar ni con cadenas. Y cuando llegan, después de que estos que cuidaban los cerdos les avisaron, cuando llegan, entonces ven algo totalmente diferente que no habían visto en tanto tiempo. Este hombre que no podía ser sujetado ni dominado con cadenas, sentadito ahí, tranquilo, en paz, vestido ahí a los pies del Señor Jesucristo. En su sano juicio, dice ahí, lo vieron ahí en su sano juicio. Y cuando vieron esto, que ahí estaba el hombre, nadie pudo negar que algo había sucedido. Nadie pudo negar que Jesús había obrado algo. ¿Por qué? Porque a este hombre todo el mundo lo conocía. A este hombre todo el mundo lo habían visto en los sepulcros, lo habían visto desnudo, lo habían visto romper cadenas, lo habían visto bajo el poder y el dominio y la posesión de estos demonios. Y ahora ven un cambio drástico en este hombre. Nadie pudo negar lo que había pasado. Los que apacentaban los cerdos les contaban, y no te imaginas lo que le pasó a los cerdos. Se arrojaron, se ahogaron. Algo impresionante, milagroso y sobrenatural sucedió aquí. Nadie pudo negar lo que había cambiado, lo que Jesús había hecho. Y sabes que en tu vida Jesús hizo un cambio drástico también. Ya no eres la persona que antes eras antes de conocer al Señor Jesucristo. Ahora tal vez tú no llegabas al punto de que estabas poseído por el diablo, pero te aseguro que sí, estabas bajo el control del pecado, y eso te llevaba a hacer cosas que de otra forma, de otra manera, nunca hubieras hecho. Pero cuando te encontraste con Jesús, cuando Jesús llegó a tu vida, algo cambió. Y tú notas la diferencia en tu vida a partir del momento que Jesús llegó a tu vida. Y no solo eso, sino que las personas que antes te conocían, ellos también han notado una diferencia en tu vida. Es la diferencia que solamente Jesús puede hacer, y lo hizo en este hombre y lo ha hecho en cada uno de nosotros que le hemos rendido nuestras vidas. Y ahora, tomando en cuenta este gran cambio que vimos en la vida de este hombre, tomando en cuenta este gran cambio, ¿cuál sería la forma correcta de agradecer a Jesús por lo que había hecho? Ponte en el lugar de este hombre. Había sido poseído por años, viviendo bajo la vergüenza del pecado, y ahora viene este hombre Jesús, te libera de esa posesión diabólica. ¿Cuál sería la respuesta correcta de tu parte para agradecerle a Jesús? Sin duda, este hombre obviamente sentía agradecimiento a Jesús por lo que Jesús hizo, por el cambio que logró en su vida. Y entonces este hombre, ¿sabe lo que hizo para agradecer a Jesús? Se ofreció a seguir a Jesús. Le rogó incluso:
yo te quiero seguir. En agradecimiento por lo que tú has hecho por mí, yo te quiero seguir. A donde tú vayas, yo quiero ir. Yo quiero ser tu discípulo. Es básicamente lo que este hombre le dijo a Jesús. Y al parecer, esa es la respuesta correcta, ¿sí o no? Jesús hace algo por ti y tú te comprometes, te ofreces a seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué es curioso aquí? Que Jesús rehusó su oferta. Le dijo, no. Vamos a leer, comenzando en el versículo 38. Fíjate lo que hizo este hombre para agradecerle a Jesús y cómo reaccionó Jesús a este hombre. Versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. La reacción correcta, ¿no? Pero fíjate, pero Jesús lo despidió y le dijo, ahora aquí está la clave: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Ahora, uno pensaría que la reacción de este hombre era la correcta: yo te quiero seguir. Pero Jesús tenía algo diferente para este hombre. Jesús tenía una forma, una manera diferente para que este hombre lo siguiera. Fíjate lo que dijo Jesús: vuelve a tu casa. Y lo que Jesús básicamente estaba diciendo es lo siguiente: yo quiero que tú compartas lo que yo hice en tu vida con los que ya te conocen, con los que saben cómo eres. Yo quiero que compartas lo que yo he hecho en tu vida con aquellas personas que te conocieron antes de que yo transformara tu vida. Esto es estratégico de parte del Señor Jesucristo. Este hombre sí quería expresarle gratitud a Jesús, lo quería seguir, pero Jesús le dijo: no, regresa y comparte lo que yo he hecho con todos los que ya te conocen. Regresa a tu casa. Regresa a tu casa y diles. Y mira, regresamos a la idea principal de este mensaje. Repito, la idea principal de este mensaje: expresas gratitud cuando compartes generosamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque una de las formas, una de las maneras de agradecer a Dios, de expresarle gratitud a Dios, es compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes venir a la iglesia y lo debes hacer. Puedes cantar alabanzas y lo debes hacer. Puedes aplaudir y lo debes hacer. Puedes levantar tus manos y lo debes hacer. Pero yo creo que la manera más impactante y más poderosa de expresar tu gratitud a Dios por lo que Él hizo en tu vida es contarle a los demás lo que Jesús hizo en tu vida. Sabes que cuando tú le cuentas a otros lo que Jesús hizo en tu vida, estás elogiando a Dios. Estás diciendo: fíjate qué tan grande es este Dios que yo sirvo. Y esa es una expresión de gratitud. No es solamente venir y cantar, no es solamente decirle gracias a Dios, sino que al compartir con los demás lo que Jesús ha hecho en tu vida, estás expresando gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Y de hecho, yo creo que esto es seguro, esto es cierto, que tendrás mayor impacto compartiendo con esas personas que antes te conocieron o que te conocieron antes de que tú conocieras a Jesús. Allí es donde vas a tener mayor impacto. Imagínate este hombre. Si Jesús le hubiera dicho: sí, sígueme, acompáñame, y Jesús se lo llevaba con él, y este hombre se presentaba ahí a las multitudes y decía: fíjate, yo antes estaba poseído, desnudo. No me crees. ¿Y quién le iba a creer a este hombre? Nadie lo conocía. Entonces tal vez uno que otro lo iba a escuchar y le iban a decir: oh, qué bonito. O sea, ese hombre hizo eso para ti. Sí, quizá. Pero donde este hombre iba a tener mayor impacto era con los que ya lo conocían. Donde tú y yo tenemos más impacto y mayor impacto es con esas personas que te conocieron antes de tener tu encuentro con Jesús.
Porque hay gente, incluso en tu casa, que saben cómo eres, que saben lo corajudo que eres, que saben la regañona que eres, que saben exactamente cómo eras antes de entregar tu vida a Jesús. Y estas son las personas que van a entender que realmente algo impactante ha sucedido, porque te van a desconocer, te van a desconocer, van a decir, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Antes yo te decía esto y nada más me rezongabas, nada más te quejabas, nada más era cosa de discutir conmigo, y ahora te digo esto y no dices nada. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambió? Ahí es donde tienes mayor impacto y tienes la oportunidad de compartir lo que Dios hizo en tu vida con esas personas que te conocían antes de tener tu encuentro con Jesús. Yo creo que fue precisamente por esto que Jesús rehusó la oferta de este hombre y le dijo: no, yo quiero que tengas impacto, que otros, los que ya te conocen, que vean y que escuchen lo que yo hice en tu vida. Hay una mujer, yo nunca la he conocido, ni sé exactamente quién es, pero ella participa, asiste a un grupo de mujeres de nuestra iglesia. Ya ha estado yendo ya regularmente a este grupo de mujeres. Y la líder de este grupo pues nos contaba que algo estaba pasando en la vida de esta mujer, que Dios estaba obrando un cambio en su vida, y no solo en la vida de ella, pero sino que en las otras mujeres de ese grupo, que incluso la mayoría de las mujeres de ese grupo no vienen a esta iglesia, sino que de vez en cuando. Dios comenzó a obrar en la vida de una de estas mujeres en particular. Dios comenzó a cambiar su vida. Ella tiene un trasfondo católico, pero en el grupo, la líder del grupo, su intención no era convertirla, sacarla de la iglesia católica, traérsela a la iglesia. No era el punto para nada. Era simplemente presentarle a Jesucristo y decirle lo que Jesús podía hacer en su vida. Esta mujer estuvo en el grupo por algún tiempo, y después la líder de este grupo nos contó algo que casi llorábamos mi esposa y yo. Nos dijo que un día esta mujer llegó a su casa, ya teniendo tiempo en el grupo, y que su esposo, que tampoco va a la iglesia, su esposo le dijo lo siguiente: quiero ir a esa iglesia, hablando de la nuestra. Y la esposa se quedó, ella no lo había invitado, nunca le había dicho vamos al, no, nada. Pero él le dijo a ella: quiero ir a esa iglesia. Y la esposa, encantada, le dijo: bien, vamos. Y comenzó a preguntarle: oye, ¿y por qué quieres ir? Y el esposo le dijo: hay algo diferente en ti, y yo quiero ver qué están haciendo, qué están diciendo en esa iglesia para que haya ese cambio en tu vida. ¿Sabes qué? No es esta iglesia, es Jesús. Él es el que hace toda la diferencia. Él es el que cambia. Él es el que hace que un esposo note una diferencia en su esposa y que diga: lo que tú tienes me llama la atención. Algo está pasando en tu vida y yo quiero saber más sobre eso. Y por eso yo siento que Jesús le dijo a este hombre: regresa a tu casa, regresa a tus padres, que tus hijos vean el cambio que Jesús hizo en ti. Y tal vez a nosotros nos diría Jesús: regresa a tu lugar de empleo, que tus compañeros vean, que noten la diferencia que yo hice, que Jesús hizo en tu vida. Que tus compañeros que antes iban contigo buscando los mejores chistes, que ahora van contigo, y ahora en vez de contarles chistes dices: no, déjame contarte una experiencia que yo tuve, que yo siento que fue Dios en mi vida. Jesús te está diciendo: regresa a ese lugar donde ya te conocen cómo eres, donde ya te conocen tu carácter, tus errores, tus faltas y tus fallas, para que vean el cambio que yo he obrado